Estamos meditando profundamente el libro de Levíticos y vamos a continuar con el versículo 5 del capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Levíticos 13, 5. Hoy solamente ocuparemos este versículo y vamos a quedarnos meditando versículos, a veces 2, a veces 3 y a veces solamente uno, de acuerdo a la división y el sentido de la Escritura. ¿Ok? Le daremos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y medita en cada letra, en cada frase de este texto. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Siéntese, por favor. Qué interesante es la palabra, ¿verdad? Porque Dios, aún en este texto, quiere enseñarnos y revelarnos algo. El propósito de estas meditaciones profundas de la Biblia, porque son meditaciones profundas de la Biblia, no son una enseñanza más del montón, no, son meditaciones profundas de la Biblia, es para que usted como iglesia desarrolle la habilidad de discernir espiritualmente la palabra. La palabra tiene un sentido espiritual, y qué poderoso es cuando logramos desarrollar la habilidad de discernir espiritualmente la palabra, porque la Biblia es un libro espiritual, revela a Dios, y Dios no es un come tortilla como nosotros. La Biblia dice que Dios es espíritu, y todo lo relacionado con Dios es espiritual, porque Dios no es humano, ni tampoco terrenal, ni tampoco material. Dios es espiritual, y todo lo que Dios ha hablado en la palabra, hermanos, la mayor parte se debe de entender espiritualmente. Estoy consciente que hay partes que son literales y algunas partes del Antiguo Testamento son históricas, pero por encima de lo literal o de lo histórico o de lo gramático hay un aspecto espiritual que debemos de mirar. Y vamos a continuar en esta tarde, y le voy a poner a esta meditación el llagado de lepra bajo observación sacerdotal. Voy a volver a repetir: el llagado de lepra bajo observación sacerdotal. En Levíticos capítulo 13, Dios nos está enseñando cómo tratar con el pecado expresado por medio de la lepra, y la manera de cómo la iglesia tiene que tratar cuando hay alguien en la iglesia que se contamina de pecado, el procedimiento, la manera de cómo tenemos que lidiar con el pecado a fin de buscar la sanidad y la restauración de aquel que se contamina de maldad. Ahora, en este versículo vamos a mirar espiritualmente el proceso de Dios para erradicar la lepra como una enfermedad inmunda en la vida de los creyentes. Acuérdense que la lepra es figura de la realidad espiritual del pecado. Por ello, era considerada una enfermedad inmunda, y la persona con llagas en su cuerpo, con sospecha de ser lepra, tenía que ser aislado, tenía que ser separado y puesto bajo observación como una medida preventiva para erradicar los síntomas de la lepra en su persona. Y en el versículo 5 que tenemos aquí, que estamos meditando, Dios comienza dando instrucciones acerca del tiempo, porque para Dios el tiempo es muy importante. Y aquí el tiempo está expresado
en el día séptimo. Repita conmigo, séptimo día, que es donde vamos a empezar a meditar espiritualmente. El séptimo día es una revelación del tiempo perfecto de Dios. El séptimo día es sinónimo de descanso, es sinónimo de satisfacción. El séptimo día, hermanos, es el fin de un ciclo de vida. Séptimo día, hermanos míos, es el final de un ciclo para dar paso a un nuevo comienzo. Mire cómo Dios nos habla de realidades espirituales. Se da cuenta cómo cada frase de la Biblia hay algo espiritual de Dios enseñándonos. Al séptimo día, el séptimo día nos habla entonces de ese tiempo perfecto en el cual Dios le estaba dando final, o quería darle final a la enfermedad en aquella persona, para darle un nuevo comienzo, para darle una nueva oportunidad. Dios ordenó que el sacerdote en el séptimo día mirara al enfermo de llagas de lepra. ¿Con qué propósito? ¿Por qué el séptimo día? Bueno, ya dije cuál es el significado del séptimo día. El propósito era ponerle fin en el séptimo día, el tiempo perfecto, tiempo de descanso, de alivio, de satisfacción, de reposo. El propósito de Dios era ponerle fin a esa situación inmunda en la vida de aquel creyente que se había enfermado, y darle la oportunidad de un nuevo comienzo. El propósito de esto es que Dios desea la restauración, la sanidad y la libertad de todo aquel que se ha llenado de lepra en su vida. Por eso Dios dice en el séptimo día, revísalo. Así ordenó a los sacerdotes. Todo aquel que traiga síntomas después de estar encerrado 7 días, lo tenían que sacar y tenía que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote lo examinaba. Esto lo enseña el contexto, que previamente el llagado de lepra era privado de su libertad, y el tiempo en que lo encerraban eran 7 días. Mire lo que dice aquí, este es el contexto. Esto lo enseñé el miércoles pasado. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no apareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Eso ya lo expliqué el miércoles pasado. Espero que usted se acuerde. Ahora estamos mirando que después del séptimo día, después de 7 días, después de la semana de estar en cuarentena, al llegar al séptimo día, el sacerdote lo tenía que examinar de nuevo. Y si aquella lepra desaparecía, entonces lo dejaba en libertad, lo declaraba limpio. Dios entonces en el séptimo día le estaba dando una oportunidad a ese enfermo de que saliera de su aislamiento, de que saliera de su encierro, y que se presentara delante del sacerdote para que fuera examinado de la enfermedad de su cuerpo. Ahora, esto vamos a llevarlo a lo espiritual. Vamos a llevarlo a lo espiritual, porque este es un cuadro gráfico de una realidad espiritual. En la vida espiritual, esto significa que Dios aprueba la disciplina temporal en la vida del creyente que se llena de inmundicia. Por eso al enfermo lo encerraban, literalmente lo encerraban 7 días. En el momento en que le aparecían las primeras llagas, inmediatamente lo encerraban. Y después de esa semana salía al sacerdote para presentarse en el séptimo día. Y era por orden de Dios que aquel que trayera síntomas de lepra lo tenían que encerrar. ¿Qué me está revelando esto? Que en lo espiritual Dios aprueba la disciplina
temporal en la vida del creyente que se llena de inmundicia. Y según el tiempo de Dios, ese creyente recibe la oportunidad de ser libre. Se le da la oportunidad de que se restaure. Se le da la oportunidad para que se sane por el ministerio sacerdotal de la iglesia en Cristo. Aquí está hablando, hermanos, de un tiempo de disciplina. Ahora, la disciplina, hermanos, o el aislamiento del creyente en el tiempo antiguo, aquel que traía llagas en su cuerpo tenía dos propósitos. Por eso se le aislaba, por eso se le suspendía, por eso se le encerraba. Primero, evitar la propagación de la enfermedad, para que no se siguiera desparramando la enfermedad en el pueblo de Dios. Evitar el contagio masivo de esa enfermedad llamada lepra, que era muy contagiosa. Segundo propósito, buscar la restauración y sanidad del enfermo de lepra. Y en lo espiritual es lo mismo. Cuando un creyente peca, se tiene que suspender temporalmente de su servicio. Se le tiene que suspender para evitar la propagación del pecado en la iglesia, para evitar que la iglesia se corrompa. Y aunque quizá esto es doloroso en el momento, cuando se le tiene que decir al creyente: vas a estar 6 meses disciplinado, o vas a estar 1 año disciplinado por causa de tu pecado, hermano, qué doloroso es. Pero es necesario. Porque si aquel creyente que se llena de pecado, se contamina de inmundicia en una congregación, no se le suspende, no se le disciplina temporalmente, hermano, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se expone a que se llene también de maldad. Se expone que esa iglesia se corrompa, porque el pecado es contagioso, mi hermano. Es dañino, es destructivo. Entonces, a manera de figura, el creyente que tenía lepra se le encerraba para evitar que se propagara la enfermedad. Y también su encierro tenía el propósito de que el creyente fuera sanado. En lo espiritual es lo mismo. Al creyente que peca se le tiene que poner una disciplina temporal. ¿Para qué? Para que en ese tiempo de disciplina sea ayudado espiritualmente, se le ayude a recuperar su salud espiritual. Y después de ser suspendido temporalmente, mire lo que dice el texto: después de que pasaba 7 días encerrado, aquel enfermo era llevado ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que lo examinara. Textualmente dice la escritura: y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, oiga, qué tremendo, ¿verdad? No habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo mandará. Bueno, estoy hablando parafraseando, pero la Biblia dice: entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otro 7 días, 1 semana más de encierro. Es decir, 14 días, 2 semanas. El que tenía llagas, el que estaba enfermo, el que traía síntomas de enfermedad, de lepra, 2 semanas aislado, encerrado, hermano, suspendido. Qué trágico para aquella persona, ¿verdad? El enfermo de llagas, después de ser suspendido y aislado, entonces la Biblia dice que era observado por el sacerdote para determinar el estado de las llagas. Ahora vamos a llevarlo esto a lo espiritual. Continuamos mirando lo espiritual. Porque así como aquella persona que después de estar 7 días encerrado salía para que el sacerdote lo mirara, lo observara, y se miraba el sacerdote en él que la llaga estaba presente, lo volvía a encerrar de nuevo. En lo espiritual es lo mismo. Todo creyente que se llena de maldad, que se llena de pecado, tiene que ser suspendido de su servicio espiritual.
y además tiene que ser observado en su vida personal. A ver si se compone, a ver si realmente está arrepentido. El sacerdote tenía que observar las llagas en el cuerpo del enfermo, y si todavía estaba presente y si tenía el mismo aspecto, es decir, si no había mejoría en el cuerpo de aquella persona, entonces lo ponía de nuevo en encierro por otros 7 días. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué es lo que espiritualmente Dios nos está enseñando? Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es cómo proceder como iglesia, como familia sacerdotal, cómo proceder ante los síntomas de inmundicia en la vida de algún creyente. Primero, se le tiene que suspender. Entiéndase, se le tiene que disciplinar. Se le tiene que quitar de sus actividades espirituales. Por eso, mis hermanos, pensemos 2, 3 veces antes de darle lugar a la tentación, antes de caer en pecado, porque se nos va a disciplinar. Seremos sancionados. Así lo establece Dios. Se tiene que poner bajo observación un tiempo, según la dimensión de su pecado, según la gravedad de los síntomas en el cuerpo de aquel creyente que se enfermaban, era el tiempo que se encerraba. Algunos 7 días, pero aquellos que en los 7 días no había mejoría, otros 7 días. Y si usted lee el contexto, hermanos, va hablando de un tiempo que se va prolongando, se va prolongando. Y por último, si no había mejoría, si la lepra cubría todo su cuerpo, lo tenían que expulsar del campamento. Lo tenían que sacar. Perdía completamente su identidad dentro del pueblo. Estaba, hermanos, expuesto o quedaba completamente fuera para andar viviendo en las cuevas, lejos de la sociedad, de la familia, de sus parientes, del campamento. Todo eso nos habla de una realidad espiritual. Vamos a mirarlo quizá más adelante en los miércoles que siguen. Entonces, el creyente que peca se le tiene que poner bajo observación para determinar si el estado de salud espiritual, es decir, si la mancha pecaminosa todavía está presente en su vida. Tiene que seguir suspendido. Si hay todavía síntomas de pecado, se le tiene que continuar sancionando, disciplinando por un tiempo más, hasta determinar si verdaderamente está limpio o se contaminó por completo. La observación al creyente con síntomas de pecado estaba a cargo ¿de quién? Del sacerdote. En lo espiritual es el sacerdocio de la iglesia. Entiéndase, el liderazgo espiritual de la iglesia observará y determinará si la mancha pecaminosa se detuvo en la vida de aquel creyente que pecó. Y si todavía está presente o sigue avanzando, contaminando toda la vida de aquel creyente, si todavía está presente, si todavía se le miran síntomas de maldad en su conducta, su comportamiento, en sus actitudes, en sus palabras, se le tiene que seguir disciplinando por un tiempo más. Es lo que Dios nos está enseñando, hermanos. El sacerdote tenía que mirar y determinar, está limpio, ya se curó, puede regresar a su casa. Todavía la mancha está viva, métalo otros 7 días, enciérrelo otros 7 días. Es el procedimiento. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es, hermanos, esto. Dios en su sabiduría, con estos mandamientos, nos enseña cómo tratar, curar la lepra. Nos capacita como iglesia cómo tratar las manchas pecaminosas, evitando la corrupción maligna de la iglesia.
y buscando la sanidad y la restauración del creyente que se contaminó. Ese es el propósito de Dios, que aprendamos cómo lidiar con el pecado, cómo sanar al que se enfermó. Ese es el propósito de Dios. Pónganse en pie, por favor. He terminado. Esta vez fue corto porque me limité solamente al versículo 5. Amén.